Tal a todos? Fíjense que tengo algunas semanas viendo algunos debates sobre lo que este escritor Alberto Ibáñez, que no les recomiendo leer el libro, denominó como la leyenda negra, ¿no? Historia del odio a España, y se refiere a algunos que él llama leyendas o mitos que ocurrieron durante la conquista de los españoles y que fueron atribuidos a los españoles, y por lo tanto se generó el odio, ¿no? De todo el saqueo y todo lo que se provocó. Sin embargo, él supuestamente, con datos y con la historia, entre otras cosas, menciona que los españoles no fueron los que realmente conquistaron ni destruyeron Tenochtitlan, sino fueron las civilizaciones vecinas que ya estaban hartos, bla, 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 bla. Sin embargo, ¿qué dice la historia? Pues que efectivamente, ¿no? Los españoles, junto con otras civilizaciones, pues sabemos que no tenían el ejército, ahorita vamos a ver algunos datos, para conquistar a Tenochtitlan, pero por supuesto que fueron los instigadores, y pues finalmente destruyeron y saquearon a Tenochtitlan. ¿Qué dice esta leyenda negra en otros temas? Recuperaron, que incluso, perdón, respetaron a la gobernación azteca, en donde vi un programa que hasta dicen que a los gobernadores aztecas les dieron puestos como gobernadores ya en lo que se denominó posteriormente como la Nueva España. Sin embargo, ¿qué dice la historia? Pues que efectivamente destruyeron todo e impusieron un nuevo gobierno, ¿va? Lo cual, pues, es la realidad. Pero bueno, otra de las cosas de la leyenda negra habla de que los indígenas entregaron todo el oro y riqueza a los españoles por voluntad propia, es decir, como agradeciéndoles, ¿no? Gracias por traernos la civilización y sacarnos de esta miseria recolectiva y cazadora con taparrabos y arcos, que vamos a hablar más adelante de eso. Sin embargo, ¿qué nos dice la historia? Pues que efectivamente saquearon todo el oro y plata de los aztecas. Incluso siguen haciéndolo, ¿eh? Grupo México, a través de unas mineras españolas, por supuesto, o de ascendencia española, pues siguen saqueando la plata, ¿no? Sobre todo, y el oro. La leyenda negra dice también que Hernán Cortés no quiso tomar parte de la masacre, ¿no? De la conquista, que incluso él se retiró y se fue casi llorando, ¿no? En lágrimas porque no le hicieron caso en no hacer lo que dice la historia, que efectivamente, hombre, Hernán Cortés era un ambicioso, era un conocido como mercenario desde España, y que efectivamente pues tomó parte de la masacre, ¿verdad? Y él dijo cómo hacerlo por la experiencia que ya traía en el pasado. Pero lo que voy pues es que nos tratan de vender esta idea, no solamente de que los españoles no fueron culpables, pobrecitos, ¿verdad? Ahora resulta que los que vienen e invaden un país son las víctimas de toda la masacre que era provocada aquí en México. Pero el punto es que también nos quieren vender que nosotros éramos gente con taparrabo, que vivíamos en tienditas, que éramos recolectores, que éramos nómadas, ¿no? Sin embargo, aquí unos datos que yo he sacado, hice rápidamente esta presentación, considerando que está hecha pues con algunos datos muy evidentes. Y déjenme decirles, por ejemplo, uno de ellos. Este es un mapa que está en Google. Si ustedes ven el México Antiguo, pónganle ahí México Antiguo en Google, y pueden encontrar este mapa en donde yo puse bolitas rojas en todas y cada una de las ciudades de aquel entonces, en donde instalaron un pueblo o un templo, ¿va? Que ya saben que todo pueblo tenía por lo menos un templo. Y lo que ya sabemos hoy en día, a través de la historia, sobre todo en Tenochtitlan y varias regiones de México, que donde había una pirámide azteca, mexica, tolteca, llámenle como le llamemos, pues taparon, destruyeron y pusieron una iglesia, ¿no? Y aprovecharon pues que el pueblo que ya estaba formado, ahí la gente, para empezar a supuestamente evangelizarla. Yo puse un puntito rojo, fíjense, en todas y cada una de estas ciudades que se formaron sobre ciudades antiguas. Y que hoy en día, viendo, que me gustaría que vieran
video de la mañanera del 7 de septiembre, los primeros 15 minutos, dejémonos de cosas, ¿no? Yo la verdad no la veo, me llegó un corto y me pareció muy interesante el tema de lo que se ha encontrado a través del Tren Maya sobre los vestigios arqueológicos. Entonces vean cómo hay un puntito rojo en todas y cada una de las ciudades formadas desde desde la México antiguo, para que nos sirva como referencia. He tenido la oportunidad de recorrer todo el país, de la parte en carro, en la parte de Jalisco y hasta Yucatán. Y la realidad es que te das cuenta cómo hay vestigios de ciudades en todo lo largo del país. No sé si saben, vean ese video en YouTube. En Jalostotitlán encontraron ya están excavando y encontrando pirámides, pues a lo que voy pues es que acá en el occidente, en Jalisco, pues también hubo ciudades, pues lo que pasa es que pues, al final de cuentas no han sido descubiertas o no se ha investigado demasiado, pero desde Jalisco, Michoacán, México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, cuando tú vas recorriendo por carretera, pues vas encontrando precisamente vestigios de esas ciudades y que no eran ciudades que construyeron en 2 o 3 días, una semana, 2, 3 años, y entonces se iban a otra ciudad como nos lo quisieron vender, que éramos nómadas. Eran ciudades muy grandes. Por citar un dato, aquí está el tema que les estoy comentando, pues si se fijan en este mapa que estoy poniendo los puntitos rojos, fíjense cómo con todas esas pirámides coinciden, ¿no? Eso es lo que se ha encontrado a través de la construcción del Tren Maya, que seguramente ya lo sabían. Yo en lo personal había hablado con una persona que nos dio el recorrido en Chichén Itzá, un arqueólogo que estaba desempleado, pues como arqueólogo, y nos dio el recorrido. Tuve el privilegio de conocerlo, ojalá me acuerde en algún momento su nombre y lo publico. Él nos explicaba toda la historia, pues, y precisamente cómo eran un conjunto de ciudades las cuales intercambiaban, comerciaban, y es como sobresalían, ¿no? Lo cual entonces nos dice que efectivamente había caravanas nómadas, pero eran con la intención de comercializar entre las diferentes ciudades que existían en aquel entonces. Por eso es que encontramos una similitud muy muy grande entre los mayas, Chichén Itzá y Azteca, ¿no? Incluso con las edificaciones y la parte de los dioses. Se han encontrado multitud de vestigios y se han estado restaurando. Espero una vez que quede inaugurado ya todo el tramo. A mí me tocó recorrer toda la parte, a mi familia, toda la parte de Yucatán, Quintana Roo, porque va pegadito a la carretera. Para todos aquellos que decían, ay, es que se va a acabar la selva, ya había carreteras, ya había ferrocarriles allí. Es decir, si se acabó con la selva, en realidad fue en el pasado, desde que se construyeron esos ferrocarriles, desde Porfirio Díaz y la autopista. Va a un ladito de la autopista pegado, desde Mérida hasta Playa del Carmen, me tocó ir, luego subimos a Cancún y luego nos fuimos, a Holbox y luego a Cancún. Recorrimos todo Yucatán y buena parte de Quintana Roo en la carretera y va pegadito el tren, ¿no? Digo, esto nada más como brevedad cultural para todos aquellos que dicen que es una hecatombe ecológica, ¿no? La que está pasando con el Tren Maya. Ni siquiera saben, ni siquiera tienen idea que ya va paralelo a esas carreteras y a esos trenes. Sin embargo, vean aquí algunos datos, ¿no? Sobre Tenochtitlan, que nos hablan de si éramos realmente esos indios con taparrabo y recolectores. Estamos hablando que se considera una población de 212,000 habitantes, más de 212,000 habitantes, ¿sale? Y una densidad poblacional de 16,300 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, era una ciudad inmensa, ¿sí? De más de 13 kilómetros de envergadura. Si hacen las cuentas, ¿no? Ahí de habitantes y la densidad por kilómetro van a sacar entonces los kilómetros cuadrados que había. Y era entonces una ciudad inmensa con puentes, como pueden ver, por ejemplo, aquí en esta comparativa, la ciudad más grande conocida en la Edad Media, en los años 1500, era París. Y por supuesto que París pues, era considerada como la ciudad más
avanzada, la civilización más educada, ¿no? De aquel entonces. Pero fíjense el contraste. París, por ejemplo, 185,000 habitantes en el año 1500. Para 1523, cuando llega Hernán Cortés, más o menos se considera que Tenochtitlan 212,500 habitantes, es decir, 23% de más pobladores. ¿Sí? Tenochtitlan es más grande, 23% más grande que París. El otro punto es la densidad, que nos da entonces el tamaño de la ciudad. La densidad poblacional en Tenochtitlan, en París, perdón, 11,582 habitantes o 62 habitantes, 15,346 en Tenochtitlan, es decir, 30% más poblada, densamente poblada Tenochtitlan. Por supuesto que comparando estos números e incluyendo, por ejemplo, algunos hechos como que el Templo Mayor de más de 40 metros de altura, ¿no? Se considera el Templo Mayor es el que está ahí en el Zócalo, en el centro histórico de México, en donde es una de las edificaciones más grandes. La fotografía o el dibujo de la izquierda fue hecho por un francés en 1800 y fracción. La fotografía de la derecha son las excavaciones que se han hecho. El dibujo de la izquierda fue hecho porque esa fue una de las últimas edificaciones con las cuales la taparon, como sabemos muchos, pues, pero estamos hablando de más de 40 metros de altura. Cabe mencionar que dentro de la conferencia del 7 de septiembre de la mañanera, mencionan que ya encontraron vestigios de una edificación en donde fue utilizada para habitación. Es decir, un edificio de departamentos. Lo cual entonces habla de la tecnología, digo, no digamos de las matemáticas, ¿no? Que fue la única civilización que tenía el cero. El calendario azteca, en donde 360 días y hacían una corrección cada 4 años, cada determinado tiempo, perdón, de esos 5 días que hacían falta por el tema del año bisiesto. Cabe mencionar, para los que no lo saben, el calendario lunar bíblico es de 360 días. Es decir, el calendario lunar que se utilizaba por las civilizaciones antiguas, bíblicamente hablando, tenía los mismos días que el calendario azteca. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí es que una serie de ciudades a todo el largo del territorio que hoy se conoce como México, porque él me decía, no, ¿por qué hablas de México si México no existía en ese entonces? España tampoco, ¿eh? Para cuando les refuten eso, díganles que España realmente fue la primera vez que se nombra España, fue en 1587, si mal no recuerdo. Pero anteriormente de eso pues, era el reinado de Granada, el reinado de Barcelona y digo, catalán, y así sucesivamente. Es decir, España tampoco existía, ¿va? Existió posteriormente. Incluso Nueva España se le dio el nombre después de que salió, se le dio el nombre de España, a lo que hoy conocemos como España. Pero bueno, España tampoco existía. Sin embargo, en el territorio que ahora es México, vemos toda esta serie de civilizaciones que existían. La pregunta es, ¿ustedes creen que alguien con arco, con flecha, viviendo en tienditas, siendo nómada, todo encuerado, podría hacer estas ciudades? Podrían haber vivido en la ciudad más grande de la Edad Media, que es Tenochtitlan, más grande que París, que es considerada la más grande, no de todo el mundo antiguo. Constantinopla fue considerada la más grande del mundo antiguo, ¿no? Sin embargo, para 1500 Constantinopla ya estaba destruida, ¿sale? Llegó a tener hasta 35,000 habitantes, de 500,000. Probablemente Constantinopla, entonces, la ciudad más grande del mundo antiguo. Sin embargo, para la Edad Media, los años 1500, París era considerada la más grande. 185,000 habitantes, 212,000 habitantes en Tenochtitlan. Mayor densidad geográfica, una serie de ciudades a lo largo de todo el territorio que fueron formadas y cuyas edificaciones no llevó días ni siquiera semanas como para pensar que construyeron una pirámide de 40, 50, 60 metros de alto y entonces se movían a otra ciudad, ¿verdad? Pues qué tontos, entonces ¿para qué fregos hacían una pirámide tan grande? Entonces, eso nos habla de toda la mentira que hay dentro de los medios. Yo no estoy diciendo ni fomentando el odio español, pero sí dando una realidad.
en donde nos están vendiendo que ellos nos civilizaron y que encontraron gente que se comía gente, gente que cortaba cabezas, gente que hacía esto y lo otro, cuando la realidad es que se nos olvida que en la Edad Media, cuando llegan los españoles, pues estaba la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. ¿Y acaso no mochaban cabezas, brazos, no descuartizaban, no torturaban a la gente? Y eso era la civilización. Ah, pero nosotros como éramos indios, que cortaban la cabeza por sacrificios o por esto o por lo otro, pues nosotros sí éramos los incivilizados, ¿no? Nos quieren vender esa idea y la verdad es que estoy asqueado de todo lo que está provocándose alrededor de la conquista española, en donde hoy en día está mucho más vigente, porque para todos los que no lo saben, sí sabían que ahora lo van a saber. Vean de dónde descienden todos y cada uno de los presidentes de México. Y le descienden de una estirpe familiar. Todos ellos entrelazados, con españoles. Hubo uno que no fue, que fue Benito Juárez, y así le fue. ¿Va? Porque lo quitaban, lo ponían, lo corretearon hasta que lo mataron. Entonces él quiso hacer las cosas por México y realmente llevar a cabo la independencia, y pues así le fue, ¿no? Por otro lado tenemos Santana, que regresó más de 16 veces y nada más para estar vendiendo los territorios, ¿va? Ese canijo y toda su familia. Y descendientes de todas esas familias españolas siguieron mandando o comandando México. Yo no estoy en contra de la nacionalidad de nadie. Lo que sí estoy en contra es en los objetivos que tienen para hacerse del poder y poder saquear a un país. ¿Quiénes son hoy en día? Les recomiendo el libro La Nueva Conquista. Ese sí se lo recomiendo. Véanlo. La Nueva Conquista, que habla precisamente, hecha por un español, que habla precisamente cómo está llevando a cabo España la nueva conquista de México. Y es a través del empresariado. Vean quiénes son los dueños de las minas, quiénes son los dueños de grandes empresas y corporativos aquí en México. Y si no son españoles, son descendientes de españoles, pero los iniciadores o los originadores fueron españoles, de colonia española que está aquí. ¿Sí? Banco Vival Vizcaya, Santander, muchos de ellos que compraron bancos aquí en México cuando Carlos Sáenz de Gortari empezó a privatizarlos todos, ¿sí? Y Zedillo terminó dando el sello a muchas de esas empresas también. Entonces, el punto es que nos quieren vender que nosotros fuimos indígenas con taparrabo y finalmente, pues la historia, los datos, los hallazgos dicen que nosotros éramos una civilización muy avanzada. No con todo, no con todos los avances tecnológicos que pudiera haber, ¿no? Como el avance en el hierro y otras cosas probablemente, pero sí en otras cosas, por ejemplo, como la astronomía, las matemáticas y mucho conocimiento, por ejemplo, en las edificaciones de las pirámides y de los barcos, que ya existía esa proporción entre largo y alto en las lanchas, canoas, lo que hayan utilizado nuestros ascendientes, ¿no? En la antigüedad. Entonces, es el punto al que voy, pues, de querer vender una idea en donde, un país saqueador no lo fue, y nos hablan incluso de otros países que han saqueado, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, a través de la historia, a muchos de los países, incluso actualmente, ¿no? El nuevo conquistador, Estados Unidos en específico, que ha conquistado más países que cualquier otro país en las últimas 3 décadas. Y digo conquistado porque se ha hecho de su petróleo. Pero el punto aquí interesante es, debemos conocer nuestra historia. Debemos estar conscientes de lo que somos. Porque de otra manera caemos en ese malinchismo en donde hasta la actualidad pareciera que llega alguien y nos dice algo y nosotros como mexicanos agachamos la cabeza y decimos sí señor. Debemos sentirnos orgullosos de lo que pasó, pero por supuesto debemos de seguir trabajando para que México siga creciendo. Espero que este video nos abra los ojos de mucho de lo que ha pasado y de lo que nos quieren vender, y sin embargo estar orgullosos de lo que pasó con nuestras civilizaciones antiguas, en donde era una nación completa, llena de ciudades, poblada de gente que intercambiaba, que vivía bajo una gobernación, que tenía una idiosincrasia, que tenía errores como cualquier otro, hasta la actualidad, naciones que siguen cometiendo errores, pero que no éramos esos indios taparrabo, que ni siquiera sabíamos comunicarnos y que ni siquiera sabíamos hacer las cosas bien y que nos matábamos entre nosotros. ¿Sale? Los dejo. Dios.